Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras en este domingo 16 del tiempo ordinario. Vamos a pedirle hoy al Espíritu Santo en este domingo que nos dé la luz, la guía, el entendimiento para acercarnos a su palabra. Primer momento, lectura del texto. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 30 al 34. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y lo reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio a una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy pidamos al Espíritu todo el entendimiento para acercarnos a su palabra. En este domingo, Día del Señor, pues seguimos meditando el Evangelio de Marcos. La semana pasada veíamos cómo Jesús los había enviado a predicar y a la misión, con algunas especificaciones puntuales, pero con toda una autoridad que les daba Jesús. Miremos el texto de nuevo. Una segunda lectura proclamada, tercera lectura, todos los detalles. ¿Qué pasa con los discípulos? El domingo pasado los enviaba, hoy ¿qué pasa? ¿Cuáles son los detalles que narran los discípulos? ¿Qué propuesta les hace Jesús a ellos después de enviarlos a evangelizar? ¿Cuál es el querer de Jesús después de esta evangelización para ellos? Pero ¿qué pasa con las multitudes? Y cuando Jesús ve la multitud, ¿qué sentimiento tiene? ¿Y qué hace y qué termina haciendo con todas las personas que lo buscaban? Miremos todos los detalles, alguna expresión, algún verbo que nos llame la atención, alguna actitud de Jesús que nos llama la atención de esto que le dicen los apóstoles a Jesús. Miremos, como siempre, algo que hoy sea como nuevo para nosotros. Y también los invito para que siempre que hagamos una segunda o tercera lectura, después nos tomemos un tiempo no para leerlo, sino para recordarlo mentalmente, tratar de reconstruir con la memoria el texto. Eso ayuda también para profundizar qué se nos ha ido quedando. Y también nos sirve para ir grabando pues también la palabra de Dios y va quedando no solo en la mente, sino en el corazón. Esa es otra forma, después de varias lecturas, con la memoria irlo guardando en la mente y en el corazón. Segundo momento, meditación. La semana pasada enviaba a Jesús con toda su autoridad y potestad a los discípulos para que fueran, evangelizaran, llevaran pues toda la presencia, la palabra de Dios, con unas características de libertad, de la capacidad de llevar la invitación a la conversión, y cómo tendrían que estar muy libres de equipaje, y ellos salen de allí a predicar y echando demonios, curando a los enfermos, ungiéndolos con aceite. Esa fue la invitación de Jesús. Hoy, la situación de Marcos es, luego de que los envía, Marcos nos muestra todo aquel pasaje del martirio de Juan Bautista, pero después viene a narrarnos esta vuelta de los apóstoles. Por eso dice que los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Es el primer momento de hoy. Vienen alegres, vienen contando todas las experiencias, lo que hicieron, lo que enseñaron, seguramente con detalles particulares. Aquí Marcos en este evangelio de hoy nos narra, pues parece corto, pero tiene varias partes y todas ellas pudieran tener una reflexión. Imagínense ustedes, ellos vienen como aquellos que están empezando a estudiar y tienen la primera práctica y salen los apóstoles, en el caso de llevar la palabra de Jesús, llevar el reino de Dios, pues contando con detalles
Seguramente cómo se escuchaban las personas, cómo pudieron sanar en el nombre de Jesús, cómo también el maligno y el espíritu inmundo saldrían de aquellas personas y estaban en esa actitud, y fuera de eso utiliza la palabra de ellos enseñaron también. Hoy termina diciendo el texto que Jesús enseñaba con calma, es decir, los discípulos empezaron a hacer toda la sanación integral de Jesús y también la enseñanza de su palabra, del reino, y esto seguramente los ponía muy alegres. Y Jesús, pues de aquí, de esa situación, les ofrece un momento de retiro, que vayan con ellos solos a un sitio tranquilo para que puedan descansar por toda esta actividad. Miremos aquí a Jesús con esta actitud, los envía a trabajar fuertemente y después otra vez los recoge en un retiro, descanso, interiorización. Y este es Jesús. De hecho, Jesús en el día está enseñando, en el día está liberando, curando, pero todas las noches se retira a orar a solas con el Padre Celestial. Quiere que los discípulos aprendan aquello de estar en el mundo, de llevar su palabra, pero también tengan momentos de retiro, de oración, de tranquilidad, de paz interior. Y ese es el contexto que les propone. Pero esta idea de Jesús se trunca un poco porque después el evangelista pasa como a otra escena, mostrándonos cómo pues la gente busca tanto a Jesús que se van adelantando por las riberas del lago mirando a ver dónde va a llegar Él. Y son multitudes. Dice que porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Y por eso Jesús quería llevarlos a descansar. No tenían ni tiempo para comer. Pero se dan cuenta para dónde se retira Jesús y aparecen las multitudes. Y se adelantan, y cuando Jesús ya va a desembarcar, vio una multitud muy grande y le dio lástima de ellos, dice este texto. En otras traducciones dice, tuvo compasión. Sintió compasión de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se pone a enseñarles con calma. Entonces ese es el desenlace después de que Jesús propone un momento de retiro a solas, pero las multitudes son tantas que Jesús sigue enseñando, sigue curando, porque se conmueve ante estas multitudes ávidas de la palabra, de su enseñanza, de la gracia de Dios. Entonces ahí están los tres momentos. Llegan de la misión, narran cómo les fue, Jesús los invita a un retiro, a una interiorización. Son tantas las personas que no puede darse este momento de retiro, y Jesús entonces se los lleva también en ese contexto a encontrarse con estas personas y a dar testimonio de que, no siendo el plan que había trazado, pues hace lo que Jesús hacía continuamente, enseñar, pero aquí pone una característica, y lo hacía con calma, con paciencia, con perseverancia, porque eso es lo que hace Jesús, es el pastor. Aquí hoy las lecturas con el Salmo, inclusive la primera lectura con el profeta Jeremías, nos muestra hoy también esta imagen de Jesús que es pastor. De hecho, en Jeremías hoy hay un llamado de atención de parte de Dios a través del profeta a la gente y a los pastores de su época, porque habían abandonado a las ovejas, y como Jesús, Dios Padre, suscitaría nuevos pastores y enviaría un descendiente de David, un vástago, que reinará como rey prudente. Nosotros vendremos a conocer que aquello se cumple en Jesús, buen pastor. Pues aquí hoy nos narra uno de aquellos momentos de Jesús, que es buen pastor en el sentido de el que forma a sus discípulos y quiere que vengan a retirarse, a descansar y a hacer una interiorización. Pero como no se puede en aquel momento, pues sigue pastoreando a la multitud de gentes y de personas y los llama a escuchar su voz y a enseñarles con calma. Esto nos trae como varias temáticas. La primera es, seguimos en modo de misión, todos somos enviados. Miremos que los apóstoles vienen como aquellos estudiantes que están felices porque tuvieron su primera práctica. Cuando hemos salido a misión, nos han escuchado o hemos tenido dificultades? ¿Qué momentos hemos tenido como de alegría, de ver cómo han escuchado la palabra de Dios? ¿Qué experiencias nos quedan de apostolados que hayamos hecho? Esto nos invita hoy a meditar en la palabra.
Habrá momentos de una muy buena respuesta, habrá momentos donde puede haber hasta persecución y rechazo, pero siempre estamos en movimiento hacia la misión. Pero a la vez también, como estamos en salida de misión y de llevar el Evangelio y la buena noticia, tiene que estar llena del encuentro con Dios que se da a solas, en intimidad con Él, en retiro, en reflexión, y por eso el apostolado tiene que tener todo ese movimiento, el salir, pero después entrar al interior y encontrar la paz en Dios ante el tumulto de la gente. Hay veces diría uno, bueno, es que pasa que a veces ni tenemos tiempo para comer por el ritmo de la vida. Ya en cuanto a las actividades cada uno que hace, habrá momentos donde alguien pueda decir, no, es que ni tiempo para rezar hay. Y resulta que el encuentro con Dios siempre hay que separarlo. Y siempre tenemos que encontrarnos con Él y abrirle este momento de tener paz y fuerza en Él. Y lo digo no solo para el apostolado, la misión y la evangelización. Esto es para los padres de hoy, para los que están en empresa, para que miremos este ritmo de la vida que es frenético y estamos, dice esta expresión hoy, es que no tenían ni tiempo para comer. A esto nos ha llevado el mundo muchas veces a tener que trabajar muy fuerte, y es que el trabajar está bien, pero a veces hemos excedido como las actividades, el activismo, y no es que esté mal estar activo y movernos y hacer actividades diarias y hace parte de la vida, pero otra cosa es ese activismo que lleva a un estrés sin sentido y que esta pandemia ha frenado en algún contexto el mundo y ha puesto otro ritmo y nos ha puesto a pensar como en otras formas de vivir, en otros tiempos que hay que sacar para la familia, para revisar lo verdaderamente importante, para mirar es que veníamos en un ritmo frenético y no teníamos tiempo para esto, ni para aquello, ni para lo otro. Y podríamos sacar la excusa, ni para rezar. Y resulta que mientras más tiempo sacamos para la oración y para rezar en Dios, el tiempo se multiplica. Y hay capacidad inclusive de organizar mejor el tiempo. Y hay una fuerza porque hay paz y hay capacidad de pensar, de ordenar, de tomar decisiones. Los que son padres, los que están en empresas, los que están en actividades de docencia, de estudio, de trabajo. ¿Cómo manejamos el tiempo? ¿Cuánto buscamos también el descanso que es necesario y es válido? Aquí Jesús los envía a ellos a trabajar en el reino, pero después viene y quiere que ellos descansen. Por esta situación concreta que se vinieron las multitudes, pues siguieron ahí con todos y siguió enseñando a Jesús. Pero la invitación es a los ritmos normales de la vida, trabajo, descanso, y en el descanso encuentro con Dios, paz interior, reflexión de la vida, valoración de los momentos, hacer como un examen de conciencia en el día a día, o un examen de la vida familiar, de la vida en todos los ámbitos, pero ojalá siempre a la luz de la voluntad de Dios. Por eso estamos aquí mirando la palabra de Él. Todo referido a evangelización, pero también referido a las actividades diarias de cada uno, dentro de donde se desenvuelve en el día a día. Qué bueno hoy que escuchar a Jesús, que viene y nos dice que vengamos a su corazón y descansemos y encontremos allí paz a las fatigas del día a día. Así como Jesús llamó a los apóstoles a un momento de privacidad, de paz con Él, ustedes y yo los domingos, por lo menos como mínimo, tengamos este día de descanso, de reposo, de escuchar que Jesús nos dice, vengan, vamos a descansar un poco, vamos a entrar en un retiro del día a día. Y eso comporta oración, comporta colocar la vida delante de Dios, pedir por la familia, el encuentro con la familia. Con Dios al centro es una forma válida, clarísima de descansar en Dios. Lógicamente con la Eucaristía que nos da fuerza, que es alimento para la vida, para comenzar una nueva semana. Hoy, domingo, cuando vamos a la Eucaristía, vayamos con todo este corazón dispuesto a escuchar que Jesús nos dice, vengan y descansen en mí. Él es el buen pastor. Él hoy a través de la palabra nos sigue enseñando con calma. Paremos siquiera los domingos como mínimo y desconectemos de tantas actividades y démosle este día al descanso en Dios, con Dios, y dentro del compartir de la familia podamos hacer un día distinto, donde sopesemos las cargas de la vida, donde nos quitemos pesos, preocupaciones, estrés, y podamos sentir a Jesús que nos sigue llamando a decirnos que vayamos con Él a descansar. Es el día de reposo,
es el día del descanso. ¿Cuánto lo hacemos? ¿Cuánto descansamos? Y descansamos en Dios y con Él. Créanme que cuando buscamos a Dios, como que recargamos baterías, perdónenme la expresión, como que la vida tiene un impulso nuevo. Y como mínimo debería ser el domingo. Lo hacemos por las noches o cada uno en el día que sacamos un momento de oración, ojalá privado. Ese es un momento de encuentro con Dios y salimos como llenos de su gracia y de su presencia a enfrentar la actividad del día. Y cuánto no más también en el apostolado, que es lo que hacemos aquí, centrarnos en cuánto testimonio estamos dando de Jesús, porque cada día es una misión. Cada día es un momento oportuno de predicar con el ejemplo de la vida y con las palabras. Y todo, sea semanalmente, mensualmente o anualmente también, en el caso de los sacerdotes, pues hacemos una semana de retiro o un tiempo más grande de retiro, o en familia lo pueden hacer los padres de familia con los hijos, después de un momento de trabajo y de esfuerzos, cuánto se retiran, cuánto comparten, cuánto apoyan experiencias como estos apóstoles que llegaban y le decían a Jesús, mira, pasó esto y en la predicación pasó esto y se sanó fulano de tal y esto y pasó. Cuánto no con los padres también, con sus familias puedan sacar en momentos de compartir, de enseñarse, de amarse y ojalá momentos de evangelización dentro de la misma familia o de orar y los hijos puedan aprender como ese fuego y esa experiencia de los padres también de seguir llevando la palabra de Dios. Entonces hay muchos elementos y lo otro hoy es que pues Jesús se conmueve. En aquella época se conmovió como las ovejas estaban sin pastor. Se cumplía aquella profecía de Jeremías, inclusive de Ezequiel, que él mismo vendría a pastorear a su pueblo y vino a conmoverse. Y Él está presente en nuestras vidas y seguramente se conmueve de aquellos momentos donde nos apartamos de Él, de aquellos momentos que tenemos dificultades por el día a día, por un montón de circunstancias. Él quiere que nos acerquemos, Él nos sigue enseñando, Él nos sigue invitando para que escuchemos su voz. La lección divina y la lectura de la Eucaristía y la liturgia de las horas, todo el encuentro con la palabra es escuchar al Maestro que sigue enseñando. Y cuando nos recargamos en Él, cuando tenemos estos momentos de paz con Él, podemos salir a enseñar su palabra. ¿Cuánto lo hacemos? ¿O cómo lo hacemos? ¿Qué podríamos aprender hoy en la meditación de aquello de seguir evangelizando, de seguir en misión, de sacar tiempos de descanso y de seguir llevando la voz del Maestro para que muchos vengan y lo escuchen? Y podamos aprender la calma, la paciencia, la perseverancia de Jesús, porque el plan de Él era llevar a los apóstoles a descansar y no se pudo en aquel momento y no se quedó como una situación pues, ¿qué vamos a hacer? Sino que se puso a enseñar. Para eso vino y en ello dio la vida. Cuento ustedes y yo cuando se nos cambian los planes también de cierta manera, pues con paz nos llenamos de la fuerza de Dios para hacer lo que tenemos que hacer. Y en este caso, pues evangelizar un poco a tiempo a destiempo, pero con la fuerza de Dios, con el encuentro a través de la oración con Él, recargamos nuestra vida en Él. Tomamos un aire nuevo. Y en las familias, ¿cuánto dejamos que Dios entre? Y sacamos espacios para el encuentro con Dios, que son espacios de descanso, porque Dios es nuestra paz, para salir al mundo, a las actividades diarias, para que estos hijos encuentren un sentido de vida. Para los que tienen que llegar a una empresa, pues den testimonio, traten bien a los trabajadores, den los descansos necesarios también para los que están a cargo de ellos. Aquí hay varias temáticas que les propongo hoy como meditación, pero lo más importante es que el domingo, hoy es un día de reposo, hoy es un día de escuchar a Jesús, hoy es un día de en familia orar, de ir a Eucaristía, de compartir, de sacar un momento de esparcimiento, y eso nos cambia la vida, y eso nos muestra ese Dios que nos llama a trabajar y a esforzarnos, pero nos da el momento de retomar la vida en Él, con su fuerza, con su gracia y con su misericordia. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, en este domingo, día de reposo, día de descanso. Hoy escuchamos tu voz y venimos como los apóstoles a contarte lo que nos ha pasado esta semana, a contarte lo que hemos vivido en familia, en nuestros trabajos, en las empresas, en el estudio, en las universidades, en los colegios, en las situaciones que estamos viviendo, los dolores de nosotros, de otros muchos. Venimos a contarte lo que pasa en nuestro día a día. Y escuchamos que también nos llamas al descanso. Permítenos en este domingo consagrarnos a ti, en oración, en Eucaristía, en encuentro contigo, en reflexión interior
en paz a solas contigo, escuchando tu enseñanza de la palabra y saliendo renovados a empezar una nueva semana. Gracias, porque sigues conmoviéndote por esta generación, porque sigue enseñándonos a nosotros que sabemos que tú eres el pastor, pero escuchamos muchos falsos pastores, seguimos escuchando muchas voces, que nos metemos en el ruido de la vida, decimos que no tenemos tiempo ni para orar, que no tenemos tiempo para encontrarte ni para descansar. Enséñanos hoy a darte gracias por el tiempo que nos has dado, que podamos hacer de estos tiempos de calidad con la familia, pero sobre todo que te demos el primer lugar a ti de la vida. Síguenos enseñando tu palabra, Maestro Jesús, que te conmueves de nuestras circunstancias de vida. Te pedimos que nosotros también salgamos a la misión, danos la palabra, la capacidad, la calma que tú muestras aquí en el enseñar y que seamos testigos de tu presencia en el mundo de hoy. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Cuánto estamos haciendo del domingo un día de reposo en Dios? O tenemos corre-corres, o no sacamos ni tiempo para la familia y mucho menos pues para el centro que debe ser Jesús, Eucaristía, o por lo menos rezar el rosario, cambiar de ambiente, hacer ejercicio, pero todo en un compartir de familia. ¿Cuánto descansamos y cómo lo hacemos? Ese es un llamado de hoy. ¿Cuánto nos hacemos retiros de oración, momentos de encuentro con Jesús en su palabra, en silencio, en paz? ¿Lo hacemos? Qué bueno plantearnos cada semana, cada mes, mínimo el domingo, como digo, pues para vivirlo con la Eucaristía, encuentro familiar, pero ya a través de la palabra. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué experiencias también resaltamos de esta parte histórica de cuando hemos salido a misión o en la evangelización que cada uno en la manera que la hace? Veremos que hay experiencias muy bonitas, seguramente hay momentos duros, pero todo eso es un aprendizaje, valoremos hoy todos esos aprendizajes. Pero hoy Jesús es el pastor que se sigue conmoviendo. Abrámosle el corazón. Él sigue estando como el pastor, el buen pastor que nos conoce. Ha dado la vida por nosotros, sus ovejas. Respondamos a su voz, a su enseñanza y aprendamos de Él. Señor los bendiga, los llene de su paz y su gracia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo en el Señor.